Buenos días, iglesia. ¿Por qué no te unes a adorar junto a nosotros? A danzar delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Oh, 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 a danzar. Oh, 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 a danzar. Da un paso al frente, es algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar. Libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, sin libertad. Todo danzar en la casa de Dios, todo danzar en la casa de Dios, todo danzar y disfrutar que somos libres, somos libres por su sangre, libres soy, que somos libres por su sangre, libres soy, que libre soy. Por su sangre, libres somos. Hoy decidimos creer y aceptar ese sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros, con el cual nos diste libertad, con el cual nos diste salvación, con el cual nos diste la vida, nos diste el perdón, nos diste la gracia. Aquel sacrificio que nos mantiene hoy en pie, con el que hoy tenemos la fuerza para seguir, para ver adelante, para ver un futuro y confiar que tú sigues estando ahí, que si has dado tu misma vida por amor a nosotros, seguirás estando y seguirás siendo fiel. Hoy rendimos nuestro corazón ante ti, hoy rendimos nuestro corazón al Dios que pudo dar su hijo, su único hijo, solo por amor a nosotros, solo por amor a alguien que era pecador, a alguien que no lo merecía.
Rendimos nuestra vida, rendimos nuestros sueños, rendimos nuestras metas, lo que planeamos, rendimos lo que somos, lo que tenemos, nuestros éxitos y nuestros fracasos delante de ti, confiados en que estamos en las manos del Maestro. Confiados en que estamos en las manos del alfarero, que no nos soltamos de ti, que no nos soltamos de ti, que no nos abandonas, que siempre permaneces. Rendidos delante de ti, rendidos en tu presencia, rindiendo todo lo que tenemos y todo lo que somos. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios fluye hoy, fluye hoy. No me alejaré de ti, yo no me alejaré, no me alejaré de ti, yo no me alejaré. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios fluye hoy, fluye hoy. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios fluye hoy, fluye hoy. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios fluye hoy, fluye hoy. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí.
Te quiero conocer, más de ti conocer. Buenos días, iglesia. Hoy estoy junto a mi esposa porque queremos compartirle a ustedes principios del cielo que van a ser de una gran bendición. Hola iglesia, de verdad que me siento muy feliz de poder estar acá con mi esposo, el poder compartir esta palabra. Y creo que en este tiempo ha sido un tiempo donde podemos ver que se ha normalizado todo, pero como que el trabajo, los centros comerciales, las empresas, y ya empezamos a tomar otra vez la misma rutina que teníamos antes laboral. Pero ¿no les ha pasado algo que viene como en el corazón empieza uno a permitir como temores, pensamientos encontrados donde dice afuera tengo que salir, tengo que coger un Transmilenio, tengo que coger un bus, afuera está el virus, pero algo que les quiero decir, no se nos puede olvidar que tenemos que confiar en Dios y que Él siempre está con nosotros. Qué chévere, esposa. Pero vamos a hablar precisamente de ese tema el día de hoy, y es la dependencia de Dios. Y para eso yo quiero que vayamos a la palabra, al Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 19. Sí. Y aquí Jesús dice, explico, les digo la verdad. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Dice, todo lo que hace el Padre, lo hace el Hijo. Tremendo. Porque si hay algo que Jesús hizo cuando Él vino al mundo, Él no solamente vino a darnos salvación, Él vino a darnos esperanza, sino Él vino a restaurar la relación rota que había entre el hombre y Dios. Y a hablar de paternidad, porque en el Antiguo Testamento ningún hombre, ningún profeta, ningún siervo de Dios nunca nombró a Dios como papá. Ni mucho menos decirle que nosotros éramos sus hijos, pero Jesús vino a restaurar esa paternidad. Y hay algo, él siempre que se refería y decía, Él es mi Padre y es vuestro Padre. Es algo muy hermoso que el Señor Jesús nos dejó y nos enseñó. Fue el ejemplo que Él nos dejó, cómo Él aprendió a depender de ese papá durante los 33 años que estuvo aquí en la tierra, y sobre todo esos últimos 3 años de su ministerio, cómo Él aprendió a depender y a esperar en Él. Y yo quiero que para entenderlo mejor, veamos 3 pasajes en la Biblia en los cuales el Señor Jesús nos va a hablar más de esto. Y el primero de ellos está en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos del 1 al 10. Y es el pasaje en donde Jesús es llevado al desierto y allí es probado. Y es tremendo, esposa, porque fue Dios, el mismo Espíritu Santo, el que llevó a Jesús al desierto. ¿Sí? Entonces, piensa esto. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, ¿cierto?, fue llevado por el mismo Espíritu Santo al desierto para ser probado, ¿será que nosotros vamos a ser exentos de eso? No. ¿Cierto que no? No, es necesario pasar esos procesos porque allí el Señor habla a nuestro corazón, moldea nuestro corazón y sobre todo nos enseña a depender de Él. Mira, nosotros en estos años hemos pasado muchos procesos, muchos desiertos, pero yo quisiera que mi esposa nos contara de uno en especial, el cual nosotros pasamos. Sí, pasamos muchos procesos, pero uno que fue especial fue, teníamos 2 empresas con las cuales trabajábamos y estábamos muy bien a nivel financiero, vivíamos cómodamente, pero en un momento a otro cambiaron las circunstancias. El contrato más grande lo perdemos. Tuvimos que dejar el apartamento en el cual nos encontrábamos. El teléfono de mi esposo empezó a sonar y no paraba día y noche, y eran llamadas constantes de gente Proveedores. cobrando, de proveedores, y fue un tiempo muy tremendo que llegamos a la Casa Fría. Llegamos a la Casa Fría, nos tocó ir a un lugar donde lo llamábamos la Casa Fría porque literal era un lugar frío. Y allí duramos un tiempo donde tuvimos que aprender a vivir sin luz y sin agua. Nos tocaba conseguirnos el agua porque no teníamos, y tuvimos inquilinos que tuvimos que despojarlos, que eran unos roedores que estaban allí en medio de este proceso, pero este proceso que se escucha y dicen, uy, tremendo, es duro, pero allí conocimos a Dios. Fue un proceso tremendo donde el Señor nos dejó enseñanzas y nuestro corazón cambió. Pero una de las cosas que aprendimos allí fue que pero lo entendimos después de haberlo pasado, era que el desierto no era el destino. No. Aunque en el momento en que estamos viviendo esos momentos, uno piensa que ese es el fin, que eso nunca va a acabar, que ese desierto nunca se va a acabar.
pero realmente pudimos darnos cuenta de que el desierto solamente es un paso y muy necesario, porque allí Dios necesita pulir y necesita quitar de nosotros tantas cosas que traemos de atrás, romper tantos moldes, tantos esquemas que traemos, que Dios necesita renovarnos. Otra de las cosas que aprendimos, esposa. A ser agradecidos, a valorar, a darle gracias. A veces cuando tenemos todo, somos tan desagradecidos y queremos más y queremos más. Pero en medio de los procesos podemos entender tantos atributos de Dios, esposo. Allí pudimos entender que el Señor era nuestro proveedor, porque no era por la fuerza de nuestro trabajo, sino era Él el que soplaba, el que envía el alimento, usaba ángeles, de verdad que mandaba ángeles, porque muchas veces no teníamos, pero el Señor enviaba a sus ángeles a alimentar a sus hijos, y allí lo conocimos como ese Jehová Jireh. Jehová Jireh. También lo conocimos como Jehová Rafa, nuestro sanador, porque fue también tiempo en donde no había EPS, no había salud médica para nosotros ni para nuestros hijos, y ellos se enfermaban. Por la casa tan fría, ellos entraban en periodos de fiebre, de muchas infecciones en sus pulmones, y ahí lo único que teníamos era Dios, porque no había ni dinero para llevarlos a un médico ni para ir a comprar droga. Entonces lo único que teníamos era depender de Dios y confiar en Dios, en que Él fuera nuestro sanador. Y lo más hermoso era que al otro día amanecían totalmente sanos. Jehová el Señor se reveló en nuestras vidas como nuestro proveedor, como nuestro sanador, y también en muchas otras áreas, pero especialmente esas dos marcaron mucho nuestras vidas. Pero yo quiero que volvamos cuando el Señor Jesucristo fue llevado al desierto, y mira, esposa, la primera tentación, porque el diablo tentó al Señor Jesucristo, fue cuando Él tuvo hambre, después de 40 días y 40 noches de estar Jesús en un desierto solo, ¿cierto? Dice que Él sintió hambre. Tuvo hambre. Entonces, la primera tentación fue a su cuerpo, a su parte física. Y él, al sentir hambre, viene algo muy sutil, es un dardo muy sutil de Satanás. Y le dice, si eres el Hijo de Dios. ¿Y por qué es muy sutil? Porque es que versículos atrás, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán, dice que el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oyó una voz audible que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Primer dardo certero, hacer que Jesús dudara. Pero esposa, dime algo, si no es muy parecido a lo que pasamos tiempo atrás. Cuando venían esos tiempos tan difíciles, ¿no venían pensamientos a nuestra mente y nos decía, ¿acaso no son hijos de Dios? ¿Acaso no son los cristianos? Hasta aún nuestra propia familia nos decía, pero si están yendo a la iglesia, si están conociendo de Cristo, ¿por qué están pasando tantas cosas adversas? Sí, es tremendo, porque es como el enemigo quiere que se rompa esa unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Como quiere dañar que se desvincule, que haya ese rompimiento. ¿Para qué? Porque el primer versículo que hablábamos decía, Jesús decía que el Hijo no puede hacer nada sin el Padre. Y eso es lo que quería Satanás, que hubiera ese rompimiento, para que hubiera esa separación, para que cada uno cogiera por su lado. Pero mire que Jesús fue tan lindo que Él dijo, yo sé quién es mi papá. Y yo no vivo por lo material, sino vivo de acuerdo a cada palabra que Dios me da. No vivo solamente por lo material, sino de cada palabra que viene del cielo. Tan lindo como Él le contestó, como Él le habló. Dijo, Él es el que me sustenta, Él es lo más importante. Puede ser que no hayan cosas materiales, puede ser que muchas veces las personas digan, ¿y dónde está tu Dios? Mi Dios está conmigo, pero yo no veo dónde está. Yo veo que está mal, que se quedó sin trabajo. Miren las situaciones. Yo no me guío por vista, sino me guío por cada palabra que el Señor me da. Esa es la que me sustenta, y eso es lo que hizo Jesús en ese momento, hablarle y decirle esas palabras. Tremendo, ¿no? Romper la comunión, ¿no? Romper esa unidad, poder romper sutilmente y dejar sembrado en el corazón de Jesús una cizaña que podría crecer y podría haber sido un gran freno para su ministerio. Miremos la segunda tentación, y es cuando el Señor Jesucristo llevaba el pináculo del templo, y allí le dice Satanás, lánzate, porque Él enviará sus ángeles para que te sostengan con sus alas, y no caigas sobre la piedra. Pero el Señor fue muy lindo, porque este dardo, esta tentación iba
a su alma, porque en el alma están las emociones, Ujú. están las emociones. Y el Señor Jesucristo es muy, muy lindo lo que le dice, porque le dice al diablo, No tentarás, no tentarás a Jehová, a tu, Jehová Dios. tu Dios. No El lo Señor tentarás. Jesucristo estaba muy seguro ¿De quién era? de quién era su papá. Ujú. Y él estaba muy seguro de que pasara lo que pasara, el Señor iba a estar con él. Ujú. Que no tenía que probar y decir, muestre, Señor, papá, si tú me amas, entonces tú me vas a estar. No, él nunca permitió eso. Él dijo, él sabía muy bien, no voy a tentar a papá Dios, no lo voy a tentar. Satanás quiso romper la confianza que él tenía en el Padre Ujú. con este dardo, con esta tentación. Y miremos la tercera tentación cuando él lleva a un monte y Satanás le muestra todos los imperios y todos los reinos y le dice, todo eso te daré si postrado me adorares. Tremendo, porque si ya estaba escrito en el libro de Isaías 600 años antes, en el libro de Isaías estaba escrito, o 400 años antes, cuál era el fin y el propósito del Señor Jesucristo. Allí estaba escrito cómo él iba a padecer, iba a sufrir, ¿sí? Cómo iba a ser, ahí lo describen totalmente, pero también estaba escrito cómo él iba a ser levantado, iba a ser glorificado. Él ya sabía, ¿sí? Pero ¿qué quiso Satanás al mostrarle todos esos? Le quiso dar como Hacer ver. hacer ver que Un que atajo. podía llegar a eso a través de un atajo. Le estaba diciendo, mira, yo te voy a dar todo eso sin pasar por acá. Yo te voy a dar eso sin poder sufrir tanto como vas a sufrir. Ese fue el dardo que el enemigo lanzó contra el Señor Jesucristo, y allí el dardo fue a su espíritu, porque lo quería hacer dudar de las promesas que Dios le había dado. Que él dudara de lo que el Señor Jesucristo conocía su naturaleza y conocía su destino. El Señor sabía la promesa que había de que él iba a reinar sobre todos esos reinos, le iban a pertenecer. Él iba a reinar sobre todo eso, él iba a ser el Señor de señores. Él lo conocía, pero él lo que hizo Satanás fue que él dudara sobre esa promesa que había sobre él mismo. Es ahí donde las promesas tienen que estar por encima de las dificultades y de la adversidad, esposo. Eso es lo que tenemos que tener en claro. El segundo pasaje está en Juan 11:38 y es la resurrección de Lázaro. Y es ahí donde Jesús se entera de que muere su amigo, Lázaro. Inmediatamente Jesús llega a la ciudad donde se encuentra y pide que los lleven de donde está la tumba. Y algo que me llama la atención es la dependencia con el papá en esta oración que hace. Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero hablo de esta forma para que todos vean que tú me enviaste. Mire las palabras tan profundas que da el Señor cuando viene y habla de esa manera. Esa comunión, esa unidad, para que el poder de Dios se manifestara en la vida de Lázaro. A veces Dios permite que en nuestras vidas tal vez haya muertes de Lázaros, circunstancias que pasamos, noticias difíciles que vivimos, sueños que se ven ya acabados. Cuando tal vez una relación no funcionó, cuando llegó la noticia de que tal vez nuestro hijo estaba en drogas, o tal vez viene un diagnóstico de una enfermedad. Y es ahí donde tal vez pasa lo de María y Marta, llegaste tarde, Señor, ya no hay solución, ya me dijeron que me queda un mes de vida, ya con mi pareja no hay nada que hacer, ya nuestra relación se acabó y esto ya está muerto, mi corazón no siente nada. Mi hijo está en las drogas y no hay nada más que hacer. Ya está en las últimas. Ya no podemos hacer nada. Se está quedando en la calle. Tal vez descubrieron que hay una enfermedad de esquizofrenia y ya tiene que estar en un manicomio. Y vienen tantas noticias de muerte, pero es ahí donde viene el Señor y nos habla que así como Él tuvo esa dependencia con Papá Dios, nosotros podamos tener esa dependencia también con nuestro Padre y entender que Él es el que hace la obra y que donde hay muerte, Él viene a traer vida porque Él es la resurrección, porque Él es el que cambia las circunstancias. Aquello que estaba seco, Él lo hace reverdecer. Aquello que había una cisterna donde el agua se había acabado, es donde hace brotar agua. En los desiertos Él los transforma y los cambia. Y es donde Dios nos habla, que Él hace las cosas porque Él, el Señor, nos escucha. Y yo te digo a ti, al que me esté escuchando, cuando tú oras y buscas a Papá Dios,
Acuérdate, Él siempre nos escucha. Él escucha la oración de un hijo. Él siempre está ahí para responder y Él transforma las circunstancias. Y quiero que mi esposo nos cuente el testimonio de una situación que vivimos con uno de nuestros hijos. Él siempre llega a tiempo. Muy lindo lo que mi esposa está diciendo porque cuando nosotros pasamos esos desiertos, esas pruebas, nosotros pensábamos de que el Señor se había olvidado de nosotros o se había olvidado de nuestros hijos o de que estaba tan ocupado por allá haciendo tantas cosas que como el panadero que está horneando el pan y se le olvidó el pan y cuando va y mira el pan se quemó y muchas veces nos vimos así. Y después ahorita cuando tú decías, Él siempre llega a tiempo, en verdad que sí, Él siempre llega, Él no llega ni después, ni llega antes, Él llega en el momento indicado. Y el testimonio que quiero compartirles, del que mi esposa me estaba hablando, es uno de nuestros hijos que cuando nació con un problemita de los pies. Y los médicos dijeron que él no iba a caminar bien, que de pronto cuando creciera iba a tener problemas. Y entonces desde muy pequeño le colocaron unos aparatos y él durmió con nosotros muchos años, pero nosotros le creímos a Dios. No hicimos caso de lo que nos decían los pediatras, no hicimos caso de lo que nos decía el ortopedista, sino le creíamos y cuando veníamos de esas citas que eran muy difíciles porque veníamos con diagnósticos muy negativos, nosotros veníamos, nos postrábamos y le entregábamos a Dios todas esas palabras y decíamos, Señor, sabemos que tú estás por encima de los médicos, estás por encima de los científicos, de la ciencia, pero sabemos, Dios, que tú tienes el control y aprendimos a depender de Dios por un milagro. Y vimos cómo pasaron los años y nuestra hija ya empezó, sus piecitos empezaron a hacer cada día más derechos hasta el punto que ella quedó totalmente normal. Y ella misma, cuando entró a estudiar, la profesora notó un pequeño problema y nos llamaron al colegio y nos dijeron, su hija no puede estudiar en este colegio porque tiene un problema de lenguaje y no se puede comunicar. Y nosotros dijimos, no, hay que darle la oportunidad y empezamos a orar a Papito Dios y dijimos, Señor, una vez más te pedimos que te glorifiques en la vida de este hijo. Y también vimos cómo Dios fue obrando, tanto que hoy en día es la que más habla, la que más habla y casi no la podemos callar. Dios es un Dios de milagros. Y siempre llega a tiempo. Amén. El tercer pasaje está en el libro de Lucas capítulo 22, verso 4. Y es cuando el Señor Jesucristo estuvo en el Getsemaní. Fue ese momento tan duro cuando él estaba a punto de ser traicionado y ser entregado a los romanos para ser crucificado. Pero él hizo una oración muy tremenda. Él dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué tremendo porque el Señor Jesús le estaba diciendo, Padre, yo no quiero pasar eso. Él le estaba diciendo, Señor, yo no quiero pasar esta copa, no quiero pasar este sufrimiento, no lo quiero. Pero si es tu voluntad que yo no pase, lo haré. Pero si es tu voluntad hacerlo, yo lo voy a hacer. Él entregó su voluntad y puso por encima la voluntad de Dios. ¿Y saben qué aprendí yo acá? Cuando Dios también nos dice no. Los no de Dios son necesarios. Muchas veces no lo entendemos. Porque la visión de Dios es mucho más grande que la que nosotros tenemos. De pronto si el Señor si no hubiese padecido, tal vez no hubiese llegado la salvación a nosotros. No hubiese llegado tal vez esa sangre que Él derramó nunca hubiera cancelado nuestros pecados y el pecado de toda la humanidad. Nunca hubiera sido ese cordero el cual fue entregado por expiación de nuestros pecados. No hubiera podido ser si hubiera dañado todo el plan y el propósito que Dios tenía para nosotros. Qué tremendo. Y es ahí donde también sabemos que tenemos que rendir nuestra voluntad delante del Señor, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Después yo recuerdo hace unos años, hace muy poco, que yo oré tanto por alguien para que esa persona no falleciera, y fueron 7 días en los que oramos como familia, día y noche oramos, clamando a Dios por un milagro de sanidad. Pero al 7º día esa persona parte con el Señor y yo no entendía, la verdad yo no entendía, pero lo único que vino a mi corazón y fue una voz que me dijo, porque yo soy soberano.
Él es soberano, Él está sobre todo. No entendemos muchas veces por qué no se dieron las cosas como nosotros pensábamos. Pero el Señor está por encima de nuestro entendimiento. El Señor está por encima de nuestra razón y de nuestra lógica. Y también ahí aprendimos a confiar y a descansar en Dios. Sí, así es. Hay circunstancias que no entendemos. Hay momentos en que no sabemos por qué pasan las cosas, pero debemos entender que nuestro Padre Celestial ve más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, de lo que tal vez nuestro razonamiento nos habla. Y Él tiene el control de todo. Así que rindamos nuestra voluntad. Si quieren, nos pueden acompañar en este tiempo de oración. Por favor, cierren sus ojos y entreguen este tiempo de oración delante del Señor. Mira que el Señor dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Un corazón que reconoce, un corazón que depende. ¿Qué hacía Jesús? Dependía en todo tiempo. Así que deja tu Biblia, deja tu cuaderno y cierra tus ojos y busca a Papá Dios en este momento. Padre, hoy venimos delante de ti. Hoy rendimos nuestro corazón y queremos aprender a depender de ti, Señor. Enséñanos a caminar cogidos de tu mano. Solo de tu mano podremos hacer las cosas correctamente. Enséñanos a través de estos procesos y en medio del desierto a tomar las decisiones, a reconocer que tú eres nuestro Dios, a depender de esas palabras que salen de tu boca, no tal vez de lo que nuestros ojos ven y tal vez las circunstancias adversas nos rodean, sino que aprendamos a sustentarnos en tu palabra, a sustentarnos en tu verdad, Señor, a sustentarnos como tú nos dices, Señor, que mira, como tú le hablaste a Abraham y Sara cuando le dijiste que mirara las estrellas del cielo y tal vez no miraran su parte física, Señor, por una palabra, Señor, que caminemos, por una palabra que nos establezcamos. Por favor, ayúdanos en medio de la tentación, en medio de las pruebas, en medio de lo que el enemigo nos bombardea, en medio de la duda y de la incredulidad, de los ataques que vienen para hacernos pensar y hacernos dudar de que tú no estás con nosotros. Tú siempre estás con nosotros en cada momento, en cada circunstancia, en cada situación, en cada panorama, aun cuando vengan noticias que no sean agradables, aun cuando pasemos circunstancias o momentos difíciles, tú siempre estás con nosotros. Tú siempre estás con nosotros, Señor. Hoy rendimos nuestra voluntad, hoy rendimos nuestro corazón, aun cuando hay cosas que no entendemos, las colocamos delante de ti y te decimos, Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, porque sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Tú tienes lo mejor para tus hijos, Señor. Tal vez muchas veces pensamos que los sueños están acabados, que estas noticias que nos han dado es la última palabra, es un dictamen de muerte, es un dictamen de destrucción, pero hoy los colocamos delante de ti. Hoy colocamos cada una de esas noticias que nos han entregado, que hemos escuchado, y las colocamos delante de ti porque tú eres el Dios que transforma las circunstancias, el Dios que trae vida, el Dios que levantó a Lázaro, el Dios que le dio una nueva oportunidad de vivir. Tú transformas, Señor, tú haces que brote agua en medio del desierto, tú haces que crezca, Señor, y reverdezca el pasto en medio donde no lo hay. Tú llamas a la esterilidad fertilidad, tú transformas todo, Señor. Tú haces que el corazón de aquel que está argumentado lo transformes y lo cambias, Señor. Tú eres experto en hacer que nuestros enemigos se vuelvan amigos, Señor, en que las circunstancias cambien. Nosotros dependemos de ti y creemos, Señor, que tu palabra y tu presencia siempre estará con nosotros, que tú serás guiándonos en todo momento y en toda circunstancia, en toda situación, en toda adversidad, y que muchas veces, Señor, hablarás a nuestro corazón y nos dirás no, pero sabemos que es ese no porque vienen cosas mejores, vienen cosas mayores, Señor. Los desiertos no son el destino final, son momentos que pasamos porque tú tienes un propósito especial, tú tienes un sueño especial para cada uno de nosotros. Hoy te pedimos que esos propósitos, que esos sueños con el cual tú nos creaste, con el cual tú nos colocaste en esta tierra, se lleven a cabo, Señor. Que tu propósito por encima de lo que el enemigo quiera hacer, se lleve a
cabo, Señor. Nuestra esperanza y nuestra confianza, Señor, está en ti, Dios. Solamente en ti. Te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias porque en medio de todo tú nos estás diciendo: cógeme de mi mano y no me sueltes. Te cogemos de tu mano y no te soltamos, porque tú eres nuestra bendición, porque tú eres nuestra brújula y porque tú eres el que guía nuestros pasos. Te amamos, Señor. Te amamos y te adoramos y te damos gracias. Gracias por ser nuestro papá. Gracias por cuidar de nosotros. Gracias por amarnos y gracias por esas promesas, porque esas promesas nos llevan a estar por encima de las dificultades, por encima de las adversidades y nos enseñan a mirarte a ti y a descansar en ti. Es en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Y si en este momento hay personas que nunca han oído de esta palabra, nunca han oído el Evangelio, hoy te invitamos a que hagas una oración con nosotros. Cierra tus ojos allí donde estás y repite después de nosotros: Señor Jesús, hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón, Señor. Hoy yo decido abrir mi corazón y recibirte como mi único Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Borra todos mis pecados, Señor, con tu sangre preciosa. Gracias, Señor. Amén, Señor. y amén. Bendiciones. Bendiciones. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Si estás interesado en el discipulado, inscríbete en este link. No pierdas la oportunidad. Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Vino Nuevo Kids en Casa, donde la hemos pasado súper genial. Hemos aprendido, nos hemos reído, hemos jugado y hemos compartido con nuestras familias. Tendremos de nuevo un encuentro en línea, así que prepárate, ponte cómodo. Llama a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. Aunque estemos en casa, vamos a pasar un tiempo increíble. Conéctate por medio de la aplicación Zoom a las 10:30 de la mañana. El link lo encontrarás en la descripción de este video. Recuerda, 10:30, los estaremos esperando. No faltes, ¡chao!